Muy buenas noches, nos da gusto saludarles en este inicio de semana, lunes. Tenemos mucha información que detallarles en este inicio de semana. Esperemos que ustedes estén muy bien y que pues estén con nosotros 1 hora y 30 minutos para informarse aquí en Noticiero Hechos. Así es, varias informaciones en desarrollo. Quédese con nosotros para conocerlas desde la Asamblea Legislativa, también declaraciones del presidente de la República, los últimos datos del COVID, las noticias internacionales. Bienvenidos, vamos con nuestros titulares. Decreto ejecutivo que ampliaba la emergencia nacional por coronavirus queda sin efecto temporalmente luego que la Sala de lo Constitucional admitiera una demanda. El presidente de la República y diputados han reaccionado al respecto. Empieza la actividad económica a la vuelta de unos 10 días. También esta noche tenemos información en vivo desde la Asamblea Legislativa donde se debate un nuevo decreto de emergencia nacional. Miembros del Colegio Médico proponen al gobierno una serie de medidas para lograr controlar la pandemia del COVID-19. El país ya supera los 1.400 contagios. Y preste atención porque hasta 15 centavos más pagarán los automovilistas por el galón de gasolina. Ya le contamos más sobre los nuevos precios vigentes desde mañana. Durante una reunión en el contexto de la pandemia de COVID-19, surgen nuevas críticas contra la Organización Mundial de la Salud por parte de algunos países miembros, mientras China ofrece $2.000 millones en asistencia internacional para naciones afectadas por el virus. Bien, ahí tenemos la actividad en la que está el presidente de la República. Justo en este momento, eso está en desarrollo en la aduana terrestre San Bartolo, en el municipio de Ilopango. Ese es el lugar donde se tiene todos los granos básicos y todos los implementos y todos los alimentos que se van a entregar a las familias más vulnerables. Vamos a escuchar al presidente de la República que está dando declaraciones sobre la coyuntura que vive en este momento El Salvador. Número 2. Esto sienta un precedente nefasto, porque quiere decir que la próxima vez que ni Dios lo quiera haya un terremoto, una inundación, un huracán, una erupción volcánica, no podremos decretar estado de emergencia. Vamos a tener que esperar a que se reúna la Asamblea Legislativa. En este caso, el sábado tenemos que esperar al lunes. Probablemente si hay un terremoto vamos a tener que esperar al jueves a que se reúna la Asamblea Legislativa a ver si ellos quieren aprobarlo o no. Porque esta es hora que aún no lo han aprobado. Es decir, no solo tenemos que esperar del sábado al lunes, sino probablemente el martes, el miércoles, el jueves o tal vez para siempre. ¿Qué precedente más nefasto el que acaba de dictar la Sala de lo Constitucional? No solo nos quita la facultad tan importante Me voy a quitar esto para que se oiga mejor, aunque no es tan recomendable. No solo nos quita la facultad tan importante de poder decretar estado de emergencia en la emergencia más grande que ha tenido el mundo en los últimos 100 años. No sé qué están pensando estos señores, de verdad. Sino que además siente el precedente de que de ahora en adelante, cuando hay una emergencia nacional, un desastre natural, un cataclismo, una hecatombe, vamos a tener que esperar que se reúna la Asamblea Legislativa para que discutan a ver si ellos quieren o no aprobar la emergencia nacional. Esto carece del más mínimo sentido común. No solo es una invasión abrupta y burda al órgano legislativo y sus facultades en momentos de grave crisis nacional y mundial, sino que además carece del más mínimo sentido común. Sinceramente, cuando veo la clase de magistrados que tenemos, no comprendo cómo pueden carecer del más mínimo sentido común. Y lo peor de todo es que lo hacen, como lo dije hace un rato, en el momento de la emergencia más grande que ha enfrentado el mundo en los últimos 100 años. Somos el único país del mundo. Nosotros como gobierno siempre tratamos de ser los mejores o los buenos en algo, pero no, ellos quieren regresar a los tiempos donde El Salvador es considerado como el mejor, el número uno en lo peor.
Y ahora volvimos a eso. Somos el único país del mundo que no está en emergencia. El único país del mundo que por sentencia decretó que se acabó el COVID-19. Ah, dirán algunos leguleyos o constitucionalistas, sino todo lo contrario. Pero la sala ya lo ordenó a la asamblea que legisle y por lo tanto la asamblea ahora puede decretar el estado de emergencia. Pues no, porque la ley es clara. Solo el presidente de la República puede hacer la petición a la Asamblea Legislativa y si la Asamblea Legislativa no está reunida, el presidente de la República lo puede hacer por sí mismo, de acuerdo al reporte del Director Nacional de Protección Civil. La Asamblea Legislativa no tiene ninguna facultad legal ni constitucional para decretar ningún estado de emergencia. Es decir, no solo la sala invadió funciones del legislativo, no solo nos quitó una herramienta fundamental para luchar contra la pandemia, no solo violó la ley, sino que además le está dando atribuciones a la Asamblea que no tiene. Y cualquier persona que sepa leer el artículo 24 de la Ley de Protección Civil sabe que lo que estoy diciendo es verdad. Esto no solo carece de sentido común, carece de empatía, carece de humanidad, carece de lógica, carece de legalidad, sino que además le están quitando atribuciones al Ejecutivo para dárselas al Legislativo. En otras palabras, el Legislativo y el Judicial quieren gobernar a punta de decretos y a punta de sentencia, quitándole al gobierno de la República todas las facultades y las herramientas que tiene para poder luchar contra la pandemia. En un deseo evidente de subir la cantidad de contagios, de subir la cantidad de muertos y que no podamos responder a la pandemia, que no tengamos los recursos, así como lo dije ayer, no nos han dado un centavo partido por la mitad de los 3.000 millones de dólares. Un centavo partido por la mitad. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que no podamos comprar más paquetes de alimentos, con el objetivo de que no podamos comprar medicamentos, que no le podamos dar insumos médicos a nuestros doctores y a nuestras enfermeras, con el objetivo de que no podamos ampliar nuestros hospitales o terminar los temporales que están en construcción, con el objetivo de que haya un caos sanitario, que mueran salvadoreños para poder culpar al gobierno. Un objetivo perverso, malévolo. Y además ahora está la Asamblea Legislativa discutiendo un decreto de emergencia nacional para el cual no tienen facultad, cuando en realidad lo que están discutiendo es un decreto de reapertura económica disfrazado de decreto de emergencia nacional, porque lo que menos tiene ahí es emergencia nacional. Es un decreto económico forzado por la ANEP, quien sí estuvo en la Asamblea Legislativa, a quien sí atendieron en la Asamblea Legislativa, porque el gobierno los ha llamado al diálogo en Casa Presidencial, no llegaron, los volvieron a convocar el día sábado, no llegaron, los volvieron a convocar ayer en la tarde, no llegaron, y hoy enviamos a nuestro equipo a la Asamblea Legislativa. Y dijimos, bueno, tal vez no quieren venir a Casa Presidencial, vamos a la Asamblea Legislativa. No los recibieron, pero sí recibieron a la ANEP. Pues bien, el día de ayer nosotros dijimos en cadena nacional a todo el pueblo salvadoreño que quiso escucharlo, de que independientemente de todo lo que hicieran, con el objetivo de que mueran salvadoreños, porque no tendría otro objetivo hacer algo tan absurdo, burdo, ridículo y carente de lógica y de sentido común, sentando un precedente nefasto para el futuro además. Pero ayer dijimos en cadena que íbamos a ocupar todas las herramientas legales y todo lo que pudiéramos. Y si nos dejan con solo la ropa que andamos puestos, pues con esta misma ropa vamos a salir a defender al pueblo salvadoreño y a proteger a las familias salvadoreñas de este virus. Vamos a seguir repartiendo alimentos. Y si se nos acaba el dinero, pues vamos a dejar de hacerle transferencias monetarias a la Asamblea Legislativa, que vean ellos cómo se pagan los diputados, y nosotros vamos a comprar comida para la población, para nuestros hospitales. Vamos a comprar insumos para nuestros doctores. No vamos a hacer transferencias al órgano judicial. No vamos a hacer transferencias a la sala constitucional. Que vean ellos cómo pagan
priorizar. Es nuestro deber como gobierno priorizar. Y vamos a priorizar los medicamentos, los alimentos y los salarios de los que están en primera línea, de nuestros médicos, de nuestro personal de enfermería, de nuestros policías, de nuestros soldados, de nuestra gente que está trabajando arduamente para llevar alimentación, salud y seguridad al pueblo salvadoreño. Pero después de esta bofetada que hemos recibido de los otros dos poderes del Estado, no vamos a contestar, bueno, verbalmente sí, pero ese es un derecho a la libertad de expresión que no tengo yo como presidente, tiene cualquier salvadoreño como ciudadano, decir lo que piensa. Nosotros en la presidencia vamos a salir en búsqueda de una solución. Este día, mientras los diputados se reunían con la ANEP, nosotros nos reunimos con los empresarios más grandes del país y llegamos a un entendimiento. Un entendimiento que es lo que, con lo poco que nos han dejado, es a lo que logramos llegar. Un punto medio entre lo que quieren unos y lo que queremos otros. Pero algo que sea en pro del país, que sea en beneficio de nuestro país. Y hemos planteado una hoja de ruta en donde se establezca una cuarentena que debería ser aprobada, ya que la Sala Constitucional nos ha despojado prácticamente de todos los poderes que el gobierno tiene, en una clara violación, y ellos serán en su momento procesados por ello probablemente en el futuro, por quienes gobiernen en el futuro. Pero hoy por hoy nos han despojado de las herramientas. Así que esto tendría que ser aprobado por la Asamblea Legislativa y es una apertura económica a partir del 6 de junio, siempre y cuando esto sea aprobado el jueves en la Asamblea Legislativa y tenga una cuarentena absoluta y estricta, previa, de 15 días. Es decir, ya está la hoja de ruta, mañana vamos a preparar la iniciativa de ley, se va a enviar a la Asamblea Legislativa, en donde se va a plantear, si se aprueba el jueves, que a partir del siguiente día, o sea, el viernes, iniciar una cuarentena estricta de 15 días, en donde vamos a tratar de lograr bajar la curva de contagios para poder hacer una apertura económica gradual, paulatina, con protección, poco a poco, de acuerdo a estudios que hemos recibido del INCAE y del ESEN. Pero esto deberá contar con algunas premisas. La primera es que debe ser aprobada por la Asamblea Legislativa, ya que nos ha quitado la sala, nos ha quitado el poder. La segunda es que debe de haber una cuarentena estricta, la cual debemos de cumplir todos, para bajar la curva de verdad, no mantenerla ni desacelerarla, bajarla de verdad. Bajar los contagios, que en lugar de tener 100, 70 diarios, tengamos 30, 25, 10, Dios quiera 0. Y poder hacer una reapertura gradual y progresiva de la economía de una forma técnica y protegida. De lo contrario, si los diputados se enfrascan en estas discusiones estériles y en aprobar estas leyes inconstitucionales bajo el auspicio inconstitucional e ilegal de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pues entonces, con las pocas herramientas que nos han dejado, nosotros vamos a tratar de seguir protegiendo al pueblo salvadoreño con las uñas, si es necesario, respetando la institucionalidad del país, respetando el Estado de Derecho, respetando la institucionalidad democrática, pero haciendo hincapié, ya que la democracia y las libertades me dan la libertad de expresión y de decir esto que estoy diciendo, de que quienes están entrometiendo en las atribuciones y en las facultades del gobierno es el órgano judicial y el órgano legislativo. No me creen a mí, lean el artículo 24 de la Ley de Protección Civil y díganme si el presidente de la República no está facultado para decretar estado de emergencia. O retrotráiganse
a los presidentes anteriores. Ustedes mismos, los medios de comunicación, tienen los videos cuando los presidentes anteriores decretaron estado de emergencia sin pasar por la Asamblea Legislativa. ¿Por qué ahora no se puede ya? ¿Por qué se podía con los presidentes de Arena? ¿Por qué se podía con los presidentes del Frente? Quienes los sacos no llegaban a sus destinatarios reales, sino que llegaban a otros destinatarios, ahí sí se podía decretar en emergencia nacional. Nosotros, que llevamos los sacos a sus verdaderos destinatarios, que es el pueblo salvadoreño, ahora ya no se puede decretar emergencia nacional, con el agravante que estamos en la emergencia más grande que ha enfrentado nuestro país en su historia, la emergencia más grande que ha enfrentado el mundo en los últimos 100 años. Así que, 3 anuncios. Número 1, vamos a considerar totalmente violatoria de la misma Constitución, de las leyes. Consideramos una intromisión del órgano judicial en el órgano legislativo y además dándole facultades al legislativo que no tiene por ley. La segunda es que el órgano legislativo está tratando de crear legislación que es violatoria de nuestro marco constitucional, nuestro Estado de Derecho, y que evidentemente esta ley será vetada aunque pase por 84 votos. Y nos vamos a tomar el tiempo necesario para analizarla y vetarla, todo el tiempo que la Constitución nos da. Porque hasta ahora, los únicos que estamos demostrando que respetamos la Constitución somos nosotros. Por eso vamos a acatar las medidas. Pero ellos no están respetando la Constitución y las leyes, si no hubieran respetado nuestras leyes de protección civil. Esa es la segunda. Que quienes se están metiendo son ellos. Y que esto que hagan va a ser vetado. Y la tercera es que vamos a poner una propuesta, la cual del gran empresariado nacional, y digo del gran empresariado porque sé que la mayoría de pequeños, medianos, microempresarios y la gran mayoría del pueblo salvadoreño, no lo digo yo, lo dicen todas las encuestas de opinión pública de todas las casas encuestadoras existentes, está con el gobierno y con el gobierno con lo que el gobierno está haciendo para ellos, porque ellos saben que el gobierno está luchando por la salud del pueblo, por la seguridad del pueblo y por la alimentación del pueblo. Ahora, puestos en esta posición, vamos a tener que seguir luchando por esas 3 cosas, pero desde una posición de debilidad. Una posición sin recursos, porque nos han detenido hasta el último centavo, no hemos podido tocar un centavo partido por la mitad de los 3.000 millones de dólares. Sin herramientas legales, no renovaron el régimen de excepción, no van a renovar la ley de cuarentena, dejaron vencer el estado de emergencia, aprobamos nosotros un estado de emergencia como dice la ley y la sala lo acaba de quitar como una medida cautelar. Así que nos toca luchar con lo que nos queda, con lo poco que nos dejaron. Y vamos a hacerlo así. Así que nosotros le ofrecemos al empresariado nacional, y se lo dijimos hoy, a una parte muy representativa del empresariado nacional, una apertura gradual, de acuerdo a los estudios del INCAE, a partir del 6 de junio, siempre y cuando la Asamblea Legislativa apruebe una ley de cuarentena estricta y completa el jueves, para que surte efectos desde el viernes, que es donde termina la cuarentena actual, hasta 15 días después, es decir, el 5 de junio. Y entonces el 6 de junio podemos pensar, y yo puedo ponerlo con mi firma en el mismo decreto, para empezar una apertura gradual de la economía. Muchas gracias. ¿Una pregunta de la prensa? Pasamos al espacio de preguntas. Iniciamos con Luis Muñoz. Bueno, ahí tenemos la señal en directo del presidente de la República, que está en la aduana terrestre de San Bartolo, en el municipio de Ilopango, donde ha hecho importantes anuncios. Hablaba de esta reunión que ha sostenido con grandes empresarios esta noche, previo a esta comparecencia ante los medios de comunicación allá en la aduana de Ilopango, y donde pues habla ya de una fecha específica para comenzar con la activación económica. El presidente dice 6 de junio de este 2020. Esa es la fecha que está poniendo el Ejecutivo
y en común acuerdo con las grandes empresas. Estos son puntos importantes porque hasta ahora, si bien se habían manejado fechas, es hasta hoy que el mismo presidente de la República está confirmando ya un proceso de apertura. Esto, sin embargo, pasando por una situación de conflicto con los órganos legislativo y también con el mismo judicial. De hecho, el presidente decía en esta conferencia de prensa, vamos a poder hacer una reapertura económica, pero va a ser gradual y esta va a tener dos premisas. Una, que sea aprobada por la Asamblea Legislativa este jueves y que se aplicaría a partir del viernes, decía, una cuarentena estricta. Esa es la segunda premisa. La primera, que sea aprobada en la Asamblea este jueves, esta digamos, ley en la que llevaría la reapertura económica para junio, como bien lo decía el presidente, ya lo escuchábamos, y la otra, que debe haber una cuarentena estricta. Entre otras cosas, decía que, en pocas palabras, el legislativo y el judicial quieren gobernar a punta de decretos, y esto cito, y nos bloquean para que el ejecutivo pueda trabajar por el bienestar del pueblo, decía el presidente, después de conocer la resolución de la Sala de lo Constitucional, en la que, por cierto, la Asamblea Legislativa esta noche en el Salón Azul están en una reunión. La convocatoria estaba para las 8 de la noche con 20 minutos. De hecho, uno de nuestros equipos está ahí en el Salón Azul. Una reunión para que después se sometiera al Pleno la votación para una ley. Estas son parte, digamos, de las declaraciones que ha dado el presidente. Somos el único país, decía, en el mundo que en medio de una pandemia no estamos en estado de emergencia y como lo decíamos, a partir entonces de junio, según la propuesta del gobierno después de la reunión, entonces ya se podría empezar una reapertura económica. Pero escuchemos lo que está diciendo el presidente de la República, está respondiendo preguntas de los periodistas, esto no es muy usual, así que vamos a escuchar. Disfrutando de lo que él quisiera. Sin embargo, ha estado horas y horas, semanas y semanas. Incluso el expresidente de ANEP, Luis Cardenal, dijo en una entrevista televisiva, por cierto, está en la televisión grabada, para los que no la vieron, de que se había reunido 3 semanas desarrollando un plan económico y que no se habían puesto de acuerdo, que se habían gritado un par de veces, que se habían levantado la voz, que las reuniones se habían puesto tensas, pero sin embargo que lo que los unía era el deseo de ver que nuestro país mejorara. Y llegaron a un acuerdo. Lastimosamente, Luis Cardenal dejó la presidencia del ENEP y llegó este personaje oscuro y nefasto, cuya única intención no solo es el dinero. La gente piensa que su intención es el dinero, ojo. Eso está mal, pero no solo es eso. Su intención es ver a este país colapsar. Y lo digo con propiedad. Y lo digo porque él incluso está dando órdenes a Arena. Le está dando órdenes a Eric Salguero, quien a su vez le da órdenes a los diputados de cómo votar. Y se puede probar. Nepotismo es contratar a alguien, él no trabaja en el gobierno, no tiene cargo en el gobierno, mucho menos salario, viáticos ni nada. Y como te digo, bien pudiera estar descansando o haciendo lo que quisiera, pero está apoyando a su hermano. Yo, en lo personal, siento que necesito toda la ayuda que me pudieran dar, y más de alguien que confío como mi hermano. Si a alguien no le gusta, pues que se aguante. En 5 años pueden votar, por 4 años pueden votar por el presidente y se acabó. A diferencia del presidente anterior, que puso a su hermano de presidente de representante del BESI ganando $20,000 mensuales. Eso es nepotismo. El mismo expresidente que me acusa a mí de pedirle ayuda gratuita a mi hermano, puso a su hermano de representante de El Salvador en el BESI ganando $20,000 mensuales. Estuvo ahí 10 años, los 10 años del frente, y ganó en los 10 años, solo de salario, sin incluir viáticos, gastos de representación, etcétera, ganó $2.4 millones de salario. Eso ganó el hermano del expresidente Funes. $2.4 millones de salario en el Banco Centroamericano de Integración Económica como representante de El Salvador, puesto por Funes, y lo mantuvo Sánchez Serén los 5 años. Y esa gente es la que está acusándome a mí de nepotismo porque mi hermano me ayude en pandemia, en una emergencia mundial, gratuitamente. O sea, no hace falta ser cínico, hace falta no tener cara para poder criticar a alguien que trabaja de gratis en pandemia, ayudándole a su hermano a buscar acuerdos con gente que es casi imposible acordar algo, cuando esa misma persona puso a su hermano a ganar $2.4 millones del dinero de los salvadoreños, porque el Banco Centroamericano de Integración Económica
funciona con el dinero de los que fundamos el banco, entre ellos El Salvador. En eso. Y en el otro tema, básicamente es el mismo decreto 24 lo que estamos solicitando, mezclado con la ley de cuarentena que está vigente todavía. Queremos que se mezcle la ley de cuarentena con el decreto 24 ejecutivo, que es el que está vigente hasta el día 21, y que se haga una nueva legislación donde las restricciones serán las mismas. No habrán más restricciones que las que ya están enunciadas ahorita. Pero cuando digo que sea más estricta, me refiero en el sentido de que se cumpla de verdad. No como ahora, que de nada sirve tener el gobierno llamando a la gente que se quede en su casa y luego tenés a la oposición llamando a la gente que rompan la cuarentena. O a la Sala de lo Constitucional quitándonos las herramientas para hacer cumplir la cuarentena. O a muchos medios de comunicación diciéndole a la gente que no se preocupen, que pueden salir porque las leyes de la cuarentena son ilegales. Queremos un acuerdo nacional, un pacto nacional, que todos nos vamos a poner de acuerdo en que 15 días vamos a hacer una cuarentena de verdad. Mismas restricciones legales, pero que la vamos a cumplir de verdad. No vamos a ir a la casa del amigo a una fiesta, no vamos a ir a platicar donde el vecino, vamos a cumplir la cuarentena de verdad. 15 días, vamos a bajar esa curva y empezar a abrir la economía. Ese fue el acuerdo y esas son las restricciones. ¿Cuáles son puntuales? Las mismas. ¿Cuál es la gran diferencia? Que esta vez todos los actores sociales y políticos y de las fuerzas vivas del país deben de comprometerse a hacer un llamado a la población a que se cumpla de verdad, para que la población que nos adversa y que no nos escucha, tal vez los escuche a ellos y se queden en la casa guardando su salud y la de su familia. Antonio Valladares, de Canal 2. Buenas noches, un par de preguntas. Una, usted hablaba un poco acerca de suspender el salario para o dejar de darle fondos tanto al órgano judicial y también a la Sala de lo Constitucional. Pero hace poco también hablaba el mismo presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, quien aseguraba que de hecho el gobierno, el Estado, ya no tiene para retribuir a todos los empleados públicos. ¿Cómo se mantiene esa situación? ¿De dónde se van a obtener los fondos? Entendemos que son más de 360 millones que no ha percibido Hacienda durante el último mes. Y si sumamos lo que ya se venía bajando, pues incrementa mucho más. ¿Cómo se va a mantener entonces la seguridad laboral y de sueldos de los empleados públicos? Otra es también cómo podemos interpretar las palabras del secretario privado de la presidencia, cuando dijo que sí llegaron a la asamblea, que de hecho se reunieron con los diputados, pero al final dicen que no estaban reunidas, la catalogaron como que la asamblea no estaba reunida, pero ellos aseguraron en la conferencia que cuando llegaron sí estaban y fueron atendidos. Otra también es cuál sería su respuesta al fiscal, quien hace un llamado y de hecho fue admitida la demanda presentada por el Ministerio Público por supuestamente violar el orden constitucional, y cuáles son los planes de reactivación, cuáles serían los primeros sectores productivos que iniciarían labores. Bien, en primer lugar, tú mismo diste la respuesta en la primera pregunta. Nosotros hemos enfrentado no solo la pandemia, hemos reconstruido toda la red de hospitales públicos, 28 millones de dólares. Hemos comprado medicamentos, hemos comprado insumos médicos, le hemos dado bonos de $300 al sector más vulnerable de la población. Hemos contratado miles de nuevos trabajadores de la salud. Hemos terminado hospitales temporales. Alguien dice, ¿por qué no han hecho hospitales temporales? Ya terminamos el hospital temporal de Jiquilisco, ya terminamos el hospital temporal de Tecoluca, ya terminamos el hospital temporal que se va a convertir en permanente, donde estaba el Hotel Siesta, que ahora va a ser el Hospital La Ceiba. Ya terminamos el hospital permanente de la Segunda Brigada de la Fuerza Aérea en el aeropuerto de Comalapa. Y estamos construyendo el hospital de Circo, que son 3 etapas. El pabellón grande, donde estarán la mayoría de UCIs, los demás pabellones, donde estarán las demás UCIs, y la última etapa, que es la de afuera, que es la que dice, ¿por qué no termina de afuera? Porque es la tercera etapa, donde van las que no son UCIs, sino que son las camas de tratamiento intermedio. Tratando de que el sistema nunca colapse. Y cuando vaya colapsando, venga el ingreso de nuevas camas y nuevos aparatos. Vaya colapsando, venga el ingreso de nuevas camas y nuevos aparatos, a manera de que no colapsemos como ha colapsado todo el primer mundo. Como colapsó Estados Unidos, como colapsó España, como colapsó Francia, como colapsó Italia, como colapsó el Reino Unido, como ha colapsado Suecia, como ha colapsado Bélgica, como ha colapsado prácticamente todo el primer mundo. Y como estamos viendo cómo está colapsando en Latinoamérica, Ecuador, Perú, Brasil. Es más, sistemas de salud envidiables
están colapsando ante esta pandemia. Y como dijo el presidente de Chile, creo que hace 2 días, ningún país del mundo estaba preparado para esto. Pues nosotros estamos tratando de ser de los pocos países del mundo que van a lograr superar esto. Y yo estoy seguro que si tuviéramos las herramientas, o por lo menos vamos a buscar las herramientas, y como diga, si nos dejan solo colocando puestos, pues con eso vamos a tratar de proteger la salud y la vida de los salvadoreños. Aparte de eso, de todos esos fondos que se han estado utilizando como para la compra y distribución de todo esto, etcétera, no lo voy a repetir. Tú mismo dijiste, hemos dejado de percibir 360 millones de dólares en impuestos. Y no solo el impuesto de la renta, hemos dejado de percibir IVA porque los negocios están cerrados. Nosotros mismos hemos dado una prórroga para el pago del impuesto de la renta hasta junio y hemos dado cuotas porque sabemos que queremos ayudar a las empresas a que puedan enfrentar ese pago, aunque en teoría es una ganancia del año pasado y que debieron haberla reservado del año pasado. Sabemos que en la práctica muchas empresas lo utilizan o lo pudieran utilizar ahorita en momentos difíciles. Edgar Jurado. No, solo quiero terminar. Entonces, en el tema de tenemos menos ingresos y tenemos más egresos. Es por eso que solicitamos un financiamiento, al igual que todos los países del mundo. Somos el único país del mundo que no tiene financiamiento para el COVID. Sí, aprobaron 3.000 millones, pero los 3.000 millones no nos han dado un solo centavo partido por la mitad. Y eso es información pública, lo explicó el ministro de Hacienda, lo expliqué ayer en cadena nacional y lo puedo explicar hoy si es necesario. No hemos recibido un centavo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Priorizar. ¿Qué es más importante? ¿La compra de medicamentos y de alimentos para la población o el pago del salario para los diputados? Te voy a dejar la respuesta. Cuando hablo de empleados públicos me refiero a Vamos que a pagarle estaban diciendo primero a de los que empleados trabajan en públicos que a educación. los diputados. Edgar Jurado, de Canal 19. Buenas noches, señor presidente. Consultarle 2 cosas. Primero, de acuerdo a algunos diputados, mañana vence la ley de regulación del aislamiento, cuarentena, observación y vigilancia por COVID-19, uno de los sustentos legales de la cuarentena especial, la última que ha decretado el gobierno. Pero usted manifiesta que esta cuarentena especial vence precisamente a las 0 horas del día viernes. ¿Cómo queda la base jurídica de esa medida con la que el gobierno busca contener la pandemia COVID-19? Y lo otro, hace una semana el diputado presidente Mario Ponce dijo que su ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, le había solicitado que la Asamblea Legislativa autorizara los 389 millones de dólares que ya fueron ratificados por el Fondo Monetario Internacional, porque el gobierno no tenía la disponibilidad de recursos para hacer el pago al sector, a los trabajadores del sector público. Confirmar si es así, si el gobierno no cuenta con los recursos necesarios para garantizarle el salario al sector público de nuestro país, y de ahí también conocer por qué es importante de que se le autoricen los préstamos que la Asamblea Legislativa ya tiene. Tú lo acabas de contestar. Es que realmente a mí me causa un poco no me causa risa porque me causa preocupación a la vez, pero si fuera una película me causara risa. Es decir, le quitan los recursos al Estado y luego le piden recursos al Estado y luego baja la recaudación del Estado, porque evidentemente le hemos bajado para poder salvaguardar la vida de la población. Suben los gastos del Estado porque tenemos que reconstruir la red pública de hospitales que no se reconstruyen en 30 años. Tenemos que contratar personal de salud, pagar los hoteles de cuarentena, dar cientos de miles de platos de comida que hemos dado a miles de personas que han estado en cuarentena, comprar insumos, hospitales temporales, atender la pandemia. Y luego resulta que no nos quieren dar recursos. ¿Y que por qué necesitamos la aprobación de los préstamos? Somos el único país, Estados Unidos, que puede imprimir su moneda, nosotros no. Estados Unidos, que puede imprimir su moneda, acaba de prestar solo para los primeros 4 meses, del año, el 20% del PIB. Ojo, no estoy hablando de millones o billones de dólares, porque alguien va a decir la economía de Estados Unidos es más grande que la de El Salvador. No, Estados Unidos ha prestado para los primeros 4 meses del año el 20% de su Producto Interno Bruto. Nosotros hemos solicitado el 10% para todo el año, no el 20% para 4 meses.
el 10% para todo el año. De eso se autorizó, pero no se ratificó. Es decir, el juego de la Asamblea es votar, así como hicieron con la fase 2 del Plan Control Territorial, que autorizaron el préstamo en diciembre, pero estamos en mayo y no hemos recibido un centavo. Porque ellos siempre hacen el juego de autorizar, levantan la mano, ustedes le publican, Asamblea autoriza préstamo, y luego no lo ratifican, y ustedes no publican, Asamblea no ratifica préstamo. Entonces el Estado no recibe un centavo, pero parece que los diputados nos han autorizado dinero. Cuando hasta hoy, ni para el Plan Control Territorial, ni para el COVID-19, la Asamblea no nos ha autorizado un solo centavo de esos préstamos. Estamos pidiendo que de los 3.000 supuestos millones que nos iban a dar, que nos autoricen 390 millones, de los cuales por su propio decreto el 30% se va para las alcaldías, quedándole al gobierno 260 millones, de los cuales tiene que pagarle a la Corte Suprema de Justicia, a la Asamblea Legislativa, a la Corte de Cuentas, a la Fiscalía General de la República, a la Procuraduría General de la República, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, a la Corte de Cuentas y el FODE de las 262 alcaldías también. Y de lo que queda se le paga a los soldados, a los policías, a los maestros y a todos los empleados públicos. Y luego preguntan que para qué queremos... Es que de verdad, yo no entiendo, tenemos una clase cínica, política, arcaica, que saben que ya se van y que le quedan 11 meses en el cargo, pero hombre, yo creo que todos los salvadoreños debemos de estar a la altura de saber que el tipo de escoria que tenemos ahí, y yo creo que ustedes, como medios de comunicación, están obligados a hacer una labor social de informar a la ciudadanía. Y de decirle, sí, la Asamblea aprobó los préstamos, pero nunca los ratificó. Y el gobierno hasta este momento no ha recibido un centavo de ninguno de esos préstamos. Sin embargo, la Asamblea Legislativa quiere que el gobierno le transfiera el dinero para que ellos se paguen sus salarios. Esa es información. Si estamos en vivo lo van a ver. Los que no estemos en vivo nunca van a cortar este pedazo. Fuera bueno que lo pusieran. También para que el pueblo salvadoreño se informara de lo que está pasando en el país. Otro tema que es importante, que hiciste la pregunta, la cuarentena actual termina el 21, porque ese decreto no ha sido declarado inconstitucional aún por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto está vigente, porque nadie lo ha declarado inconstitucional. Si lo declara inconstitucional, pues entonces ya veremos qué acción tomar. Hoy por hoy nadie lo ha declarado inconstitucional, por lo tanto está vigente. Y termina el 21 de mayo. Pero estamos esperando, con este ofrecimiento, que la Asamblea Legislativa esté a la altura y apruebe estos 15 días de cuarentena para poder reactivar nuestra economía, salvaguardando la salud de los salvadoreños primero, porque al revés no lo vamos a hacer. Y la otra, ¿había otra pregunta? Presidente, disculpe, solo reconfirmar, ¿está en peligro el pago salarial del sector público de nuestro país si no se autorizan, si no se aprueban esos préstamos? Nosotros haremos lo imposible, no pagando salarios de ministros, de diputados, de todo, para pagar a los empleados públicos. Ahora, ¿eso cuánto va a durar? No sé. Si nos tienen sin fondos y nos tienen sin... Ellos lo que quieren es quitarle la herramienta. Es así, es tan maquiavélico como esto. Le quitamos el dinero para que el gobierno compre insumos médicos. Cuando el personal médico sale y dice necesitamos insumos, el gobierno no los quiere entregar. Le quitamos el dinero al gobierno para que no compre alimentos. Cuando se nos acaba el dinero para los alimentos, el gobierno no alimenta al pueblo. Nos quitan el dinero para pagar a los empleados públicos. Si algún día llegásemos a no tener dinero para no pagar a los empleados públicos, el gobierno no le quiere pagar a los empleados públicos. Nos quitan las herramientas para poder combatir la pandemia, incluso la más básica, que es la declaratoria de emergencia nacional, y luego, cuando ni Dios lo quiere, estén los muertos cayendo en la calle, en las aceras, por no poder ser atendidos en nuestros hospitales porque se desbordó esto, al igual que se ha desbordado en todo el primer mundo y en muchos países de Latinoamérica, culpa del gobierno por no atender a los enfermos. ¿De quién va a ser culpa? Del gobierno, que ha estado viniendo cantando esto, advirtiéndolo, desde antes de que hubiera un caso en El Salvador. Desde antes de que tuviéramos un caso en El Salvador. Nosotros cerramos la frontera con Italia cuando Italia tenía menos casos, no menos muertos, menos casos que El Salvador. Cuando Italia llegó a 1.000 casos, ya tenemos más de 1.000 casos. Cuando Italia llegó a 1.000 casos, cerramos la frontera. Cuando España llegó a 1.000 casos, cerramos la frontera. Nosotros hemos venido cantando, advirtiendo la peligrosidad de esta enfermedad, la mortandad de esta enfermedad. Hemos sido llamados alarmistas. Hemos
pedido los recursos a tiempo. Nos hemos asesorado no solo de los expertos mundiales, sino además del personal médico, que ellos mismos, a falta de cobertura de los medios, han tenido que hacer sus propios videos y subirlos a redes sociales. Los médicos del Bloom, los médicos del Rosales, los médicos del San Rafael, ellos mismos han hecho sus propios videos y los han subido a las redes sociales, pidiendo, exigiendo a los diputados que les den los recursos, tanto para mantener la cuarentena como los recursos que se necesitan en nuestros hospitales. Entonces, para contestar tu pregunta, nosotros vamos a utilizar hasta el último centavo que tengamos para protegerlos a ellos, para proteger al pueblo salvadoreño, despojando, por supuesto, a cualquier funcionario público sus salarios si es necesario. ¿Hasta dónde va a llegar eso? Dios lo dirá. Yo estoy seguro que Dios nos va a proveer al final. Pero mientras tanto, la responsabilidad está en los diputados que tienen ahí autorizado. Decían que le íbamos a conseguir alto interés. Conseguimos fondos del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del BID, del BESI, al 2% de interés, al 2% de interés. ¿Por qué no lo quieren aprobar? ¿No lo aprobaron primero? ¿Por qué no lo quieren ratificar? La tasa es muy alta, es la tasa más baja que se puede conseguir, 2% anual. No hay emergencia, no hay necesidad. Es un plan maquiavélico de dejar sin nada, sin dinero, sin recursos, sin herramientas al Estado, hacer que colapse nuestro país y después poner el dedo acusador de que fue el gobierno el culpable de la mortandad de los salvadoreños. Pues nosotros no lo vamos a permitir. Escuchamos la última intervención por Nelson Rauda de El Faro. Buenas noches, presidente. Dos preguntas. Uno, usted dijo que se reunió con representantes del gran empresariado del país. Usted hace pocos días desconoció a Javier Simán como presidente de la ANEP. ¿Con qué representantes se reunió? Si nos puede decir nombres de esos representantes con los que se reunió. Y la segunda es la propuesta que se discute en la Asamblea, esta que usted ha llamado, que es una reapertura económica disfrazada. Esa lleva la venia de la ANEP, lleva la aprobación de la ANEP que representa a esos grandes empresariados. Entonces, ¿quién dice? ¿Tú? La Asociación Nacional de la Empresa Privada es el nombre. Pero yo tengo empresas privadas y no me siento representado por la ANEP. Bueno, es posible, pero ellos son la gremial más grande del país. Entonces, en esa... Ni siquiera son una gremial, son una federación de gremiales. Bueno, de hecho, ellos no tienen miembros directos. Sus miembros son las gremiales, ellos no tienen miembros directos. Más allá del tecnicismo. No hay ni una sola empresa miembro de la ANEP. Más allá del tecnicismo, presidente, esa propuesta que puso la ANEP en que para que formules tu pregunta bien, porque la ANEP no tiene ningún miembro que sea empresario, más que su presidente. Pero es la representante de la empresa privada nacional así reconocida históricamente, pues, bueno. ¿Por quién? Porque así ha sido en la historia, pero no es el punto de mi pregunta, presidente. Bueno, ¿cuál es el punto entonces? El punto es que ese acuerdo medio este acuerdo medio que usted menciona hoy es una concesión de su gobierno ante el fallo de la sala, ante la coyuntura en la Asamblea, la conjunción de partidos en la Asamblea y la presión de las empresas. Porque ayer usted en el mensaje de la Nación decía, no es momento de abrir la economía. No, y no lo es. Claro, entonces le pregunto si este acuerdo medio que usted menciona de la cuarentena de 15 días y apertura el 6 de junio es una concesión de su gobierno ante esa presión. Esas dos preguntas. Ok, número uno, la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Para poner el nombre correcto, y se llaman ellos. Pues yo le pudiera poner Asociación Unida de Todos los Hombres Felices, y no quiere decir que todos los hombres felices son parte de mi asociación. Pero bien, nosotros trabajamos durante 3 semanas un acuerdo con la ANEP, con su expresidente Luis Cardenal. Él mismo salió y lo dijo. Dijo que no era un acuerdo perfecto, pero que era un buen acuerdo y que iba a servir mucho para el país. Hasta ahora, eso incluía varias cosas. Incluía $100 millones para el sector informal, para poder reactivar al sector informal que provee el 70% de los empleos de este país. Incluía $140 millones. Este fue el acuerdo que hicimos con la ANEP antes del actual presidente. $140 millones para pagar el 50% de la planilla de todas las micro, pequeñas y medianas, no las grandes, las micro, pequeñas y medianas empresas durante 2 meses. Todas, las formales. Las informales 100 millones. Para las formales 140 millones. Pagarles por 2 meses el 50% de la planilla completa de las micros, pequeñas y medianas empresas. Incluía $360 millones para un fideicomiso para hacer créditos a todas las empresas del país para poder reactivarse económicamente. Restaurantes que han tenido que cerrar, salones de belleza que han tenido que cerrar, poder darles un crédito y que se puedan reabrir. El ingenio humano está, el talento humano está,
tenemos un bache económico producto de una pandemia que ha destruido las economías del primer mundo. El desempleo en Estados Unidos está llegando al 20% y ni siquiera se asoma el fin de la pandemia todavía. Incluía 360 millones para eso, 300 millones para el pago adelantado de los proveedores del Estado y poder inyectarle a la economía del país, y 100 millones de dólares para la devolución de IVA a todos los exportadores del país. Y eso iba a beneficiar a la ASI, a Coexport, a Camtex y a todas las gremiales y a todas las empresas aún no agremiadas, esas sí son gremiales, a todas las gremiales y a todas las empresas que exportan en El Salvador, sean pequeñas, medianas o grandes. Y ese paquete que se negoció con la ANEP fue desconocido al primer día de que llegó el nuevo presidente de ANEP. Y hay otra cosa muy importante. Esta persona, quien es familiar de quien fundó tu periódico, y tú lo sabes, Simán, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Ok, Simán, que fundó tu periódico, de hecho, cuando ustedes publicaron una nota de FUSAID donde está el hermano de Simán, tuvieron que bajarla y pedir disculpas porque habían encontrado que habían enviado millones de dólares offshore a un paraíso fiscal para evadir impuestos en El Salvador, y fue el hermano del presidente de la ANEP, familiares ambos del fundador de tu periódico, y tuvieron que pedir disculpas, incluso despidieron a su director editorial de tu periódico. Sí, tu periódico, tú lo mencionaste, ¿no? Así te presentaron, si no presentaste de otra empresa. Bueno, fue tu periódico. Este personaje, quien todo el mundo conoce sus aspiraciones políticas, no representa a la empresa privada ni representa los intereses de la empresa privada, porque su interés no es de que la empresa privada le vaya bien. Nosotros tenemos interés de que a la empresa privada le vaya bien. Los empresarios tienen interés que a la empresa privada le vaya bien. Los trabajadores de la empresa privada tienen interés de que a la empresa privada le vaya bien. A los que amamos nuestro país nos interesa que a la empresa privada le vaya bien. A él no. Su agenda es el caos sanitario, el caos financiero, el caos fiscal y el caos incluso económico, para poder salir como El Salvador de la economía, cuando lo único que está haciendo es destruyéndola. Así que igual que hicimos con Gustavo López Davison, nosotros dijimos, nosotros, el gobierno, desconocemos a él como representante de ellos. No estamos desconociendo a la empresa privada. La empresa privada es el motor de la economía nacional. La empresa privada ha demostrado ser la forma más eficaz para generar riqueza. Nosotros hoy, hace unas horas, estuvimos reunidos con un grupo muy nutrido de empresarios, entre los que estaban Roberto Murray Mesa, Ricardo Poma, Roberto Crit, Mario Salaverría, Francisco Calleja, el padre de mi ex adversario político, etcétera. Diego de Sola, y les planteamos esto. Ahora, tú me preguntas, ¿es esto una concesión? No, esto es un diálogo sincero. Yo sé que estas personas que están negociando con nosotros, independientemente que tengamos diferencias ideológicas fuertes, independientemente que tengamos diferentes visiones, son personas, algunos con un interés muy genuino de ayudar al país, y otros incluso con un interés genuino de que sus empresas le vaya bien. El problema es cuando el interés es que tu país sea destruido. Con esas personas no nos podemos reunir. Sin embargo, hacemos una invitación a las 48 gremiales empresariales del país a que se reúnan en el Ministerio de Trabajo para planificar los protocolos para la reapertura económica. Ahora, ¿por qué yo ayer dije que no era momento de abrir? Porque no es momento de abrir. Por eso hemos puesto de condición que se termine la cuarentena, que inicie otra cuarentena más estricta, no en cuanto a restricciones, sino en cuanto al cumplimiento de la misma, que terminaría el 6 de junio, perdón. Y ahí poder hacer una reapertura gradual de la economía con parámetros lógicos y de sentido común, que pongan el mínimo riesgo a la salud de los salvadoreños. Eso no es una concesión, es precisamente si lo querés ver de alguna manera, es una materialización de lo que dijimos ayer. Solo que en vista que necesitamos que nos aprueben no solo el sostenimiento de la cuarentena actual,
sino una cuarentena nueva que tenga consenso social y que sea respetada por todos, no solo en la ley, sino en la práctica. Estamos dispuestos a ofrecer algo que además el país necesita en algún momento, que es la reactivación económica, siempre y cuando todos los salvadoreños, empezando por los empresarios, nos comprometamos a cumplir con la cuarentena en su totalidad y poder bajar la curva de contagio y prevenir la muerte de los salvadoreños. Así concluye la conferencia de prensa. En este momento presenciamos el retiro del señor presidente de la República, Nayib Bukele. Bueno, ahí tenemos la señal en directo todavía desde la aduana terrestre San Bartolo, en el municipio de Ilopango, donde el presidente de la República pues ha dirigido este mensaje a la nación, que tiene pues muchos puntos de interés, muchos elementos que podemos analizar sobre lo que está ocurriendo en El Salvador, sobre los conflictos entre los poderes del Estado y también sobre esta reunión con el sector empresarial, reunión con grandes empresarios, decía el presidente, y esta fecha de apertura de la economía, 6 de junio. Sí. Definitivamente que hay una cantidad de elementos, Roxana, que tenemos que poner sobre la mesa, y es, digamos, la situación que se dio el fin de semana con el estado de emergencia que se declaró desde el órgano ejecutivo, la situación que se dio con la sala de lo constitucional que frenó este decreto, y también con lo que está ocurriendo justo en este momento también en la Asamblea, sí, donde se está por discutir o donde ya se está analizando una ley también que contenía puntos como la reapertura económica y otros decían como elementos de la atención a las personas vulnerables y una serie de cosas ahí, pero ahora el punto está en qué va a ocurrir porque el presidente dice nosotros vamos a llevar una propuesta el jueves. Y vamos a vetar esta, dijo. Exactamente, y no, dijo, nos vamos a tomar todo el tiempo que nos da la ley para, dijo, de ver qué vamos a hacer. Entonces eso significa que aunque la Asamblea mande la ley que está aprobando en este momento al Ejecutivo, seguramente no la van a aprobar de inmediato, sino que se va a tomar su tiempo, de acuerdo a lo que dijo el presidente. Otro punto importante es que van a mandar el jueves la propuesta donde va, digamos, todo lo contenido en lo que dijo hoy y esta situación de la estricta cuarentena, que decía no van a haber nuevas restricciones, lo que va a haber, decía, es un mayor control para que se cumpla definitivamente con lo establecido en cuanto a la libre movilidad. Sí. Eso es básicamente lo que estaba diciendo el presidente. Ese, Manuel, es un punto importante y amigos televidentes a destacar. El presidente decía, se le llama estricta precisamente por los controles para verificar que la gente que tiene la autorización para poder transitar, poder andar en la calle, lo haga. No va a cambiar nada, decía el presidente, y otro punto importante después de esta reunión que sostuvo con grandes empresarios, que lo hizo como a eso de las 7 de la noche, que hay imágenes y que hay videos en las cuentas oficiales, en las cuentas oficiales, a donde usted también lo puede ver. Decía que después de esa reunión y a pesar de no tener la misma visión en cuanto a temas políticos, este es un problema de país y de mundo, el COVID-19 y la economía. Es un factor importante, decía el presidente, y por eso acordaron que con estos 15 días que continuaría la cuarentena a partir del viernes, después de que el jueves esperaría que en la Asamblea Legislativa se apruebe y se aplique viernes, entonces ya sería el 6 de junio que ya se iría reincorporando la empresa privada a trabajar, pero de manera ordenada y paulatina. Exactamente, puntos importantes en la transmisión que hemos tenido para ustedes esta noche desde la aduana terrestre de San Bartolo, allá en el municipio de Ilopango, donde pues en este momento el presidente está haciendo un recorrido donde están las bodegas que contienen todo lo que se va a entregar como parte de las canastas a las familias vulnerables. Con esto nos vamos a una pausa, pero le pedimos que continúe con la señal de Canal 12 de Noticiero Hechos, porque vamos a tener más ya en cuestión de minutos. Así es, vamos a tener más cuando regresemos, y es que les vamos a hablar de un importante mensaje de Banco Agrícola. Ya regresamos. Bien, ahí tenemos pues parte de la cobertura de Noticiero Hechos. Vamos hasta la Asamblea Legislativa, como también parte de esta cobertura de esta noche, en la que definitivamente pues hay muchos elementos que analizar. En la Asamblea Legislativa, como les decíamos, hay una discusión sobre una ley que están aprobando en este momento los partidos Arena y FMLN. De hecho, el partido Gana dijo que no iba a participar de este proceso de aprobación, y es por eso que estamos con Néstor Hernández en directo. Él ha estado dando cobertura a lo que está pasando en ese órgano de Estado también, y donde seguramente ya es cuestión de tiempo para que haya una reacción a las declaraciones que ha dado el presidente de la República esta noche. Néstor, te escuchamos. Buenas noches. Muy buenas noches, compañeros. 8 de la noche con 59 minutos, llegando a las 9 de la noche, y comentarles que acaba de arrancar
esta sesión plenaria extraordinaria para este día, a pesar de que en un momento se tenía previsto para las 3 de la tarde, pero desde las 10 de la mañana los diputados estuvieron trabajando en una comisión especial para evaluar esta ley que ya mencionabas, ley que sería prácticamente lo que sustituiría el estado de emergencia y la ley de cuarentena para los próximos días. ¿Qué incluye esto? Los diputados, en el caso de Cristina Cornejo y también de Mario Ponce, el presidente de la Asamblea Legislativa, lo estuvieron analizando y hablando un poco sobre lo que incluye esta ley, porque sería en 3 fases y duraría 120 días la reapertura económica, lo cual lo incluye. Escuchemos a continuación a los diputados lo que dijeron previamente a esta Asamblea Legislativa. Empieza la actividad económica a la vuelta de unos 10 días. 15 días, cómo van a entrar los primeros que entrarían, quiénes en segundo y cómo sería. Digamos, si sería de una planta de 100 trabajadores, 50, para mantener el distanciamiento social, el protocolo de manejo, digamos, todo lo que tiene que ver con la higiene que tiene que obviamente mantener la empresa, en vez de hablar de sanitización, hay que hablar de desinfección del lugar. Se mantiene suspendida todas las actividades presenciales de educación inicial, parvularia, básica, verdad media, así como las actividades académicas extracurriculares en el tema de públicos y privados. Vamos a mantener suspendida el tema de las actividades presenciales de educación superior, todos los espectáculos públicos y eventos deportivos siguen suspendidos, el transporte recreativo y turístico sigue suspendido, se activa o se habilita el transporte público para todas aquellas personas que estén facultadas para elaborar y obviamente todo el tema de ferias, fiestas patronales, espacios cerrados con atención al público, se mantiene el tema de suspensión. El gobierno de la República estuvo acá con representación tanto de los jurídicos de la Casa Presidencial, Ernesto Castro también como uno de los consejeros del presidente, y al igual que los ministros de Hacienda y de Salud. Escuchemos qué dijo Ernesto Castro tras retirarse de la Asamblea Legislativa porque no pudo conocer esta propuesta de parte de los partidos políticos que se espera sea aprobada en unos minutos. Escuchemos a Ernesto Castro. Ahora serán estos diputados los que tienen que responder de las consecuencias de lo que esté pasando, de lo que va a pasar. Ellos no han logrado entender y yo les sigo haciendo la invitación a estos diputados que así como tienen el valor de venir aquí a hablar y hablar y hablar, ¿por qué no tienen el valor de ir a ver cuál es la realidad que está viviendo el pueblo salvadoreño en los hospitales? ¿Por qué no tienen la decencia de ir y de recorrer el territorio nacional y que vean cómo nuestros compatriotas, nuestros ciudadanos, nuestro pueblo le está pasando en estos momentos? Para que ellos simple y sencillamente estén sentados debatiendo y estén complicando las cosas de esta manera. Estábamos hablando de una reapertura económica, lo que plantea esta ley en conjunto con los temas de salud, que tengan suficientes facultades el gobierno para poder decretar las diferentes medidas. ¿Qué dijo Javier Simán, el representante de la ANEP, que estuvo también acá para conocer, posterior a la reunión de la misma comisión de la Asamblea Legislativa, este dictamen que ya ha sido aprobado, pero vamos a escuchar a continuación qué es lo que dijo el representante de la empresa privada? Si usted ve las empresas que se autorizaron a trabajar, tienen protocolos sanitarios y no hemos tenido ningún caso de contagio de virus, porque los protocolos sanitarios que hemos implementado son estrictos y fueron aprobados por las autoridades, ¿verdad? Entonces creemos de que de alguna manera se puede trabajar seguro y sin contagio. Bueno, parte de lo mencionado por las autoridades que estuvieron en su momento, de momento estamos acá en la Asamblea Legislativa que acaba de arrancar y están en un minuto de silencio. Ojo, hay algo muy importante que debemos comentarle. Estuvieron pendientes los diputados de lo que dijo el presidente de la República y desconocemos si de momento todo va a trascender con normalidad y si van al final a votar a favor de esta ley transitoria o qué va a pasar, sobre todo porque el mismo presidente de la República dio algunas valoraciones y que él estaría dando otras propuestas nuevas a los diputados, compañeros.
Bien, Néstor, ahí tenemos pues la señal en directo desde la Asamblea Legislativa con lo que está ocurriendo esta noche. Decíamos una noche muy agitada en cuanto al ámbito noticioso en el país. Ya escuchábamos las declaraciones del presidente de la República, ya vimos también lo que ha estado pasando en la Asamblea Legislativa. Definitivamente que estamos pues a la expectativa de todo lo que está ocurriendo en cuanto al tema de la pandemia y en cuanto a las decisiones que está tomando cada órgano de Estado. El presidente decía que cuando le envíen esa ley que está siendo aprobada y donde se encuentra Néstor Hernández pues siendo parte de la cobertura a ese proceso de aprobación, decía que se van a tomar su tiempo a la hora, decía, de sancionarla, vetarla o enviarla pues observada a la Asamblea Legislativa. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque definitivamente pues esto cambia un poco el panorama en cuanto al manejo de la pandemia y de la emergencia que representa para El Salvador el COVID-19. Y contarles también que los representantes del Colegio Médico piden a las autoridades del gobierno que tomen en cuenta las recomendaciones de la gremial para hacerle frente a la pandemia del COVID-19. Conozcamos de qué se trata. Fortalecer la vigilancia epidemiológica en los municipios de mayor contagio comunitario podría proporcionar resultados favorables, aseguran los especialistas de la salud. Ellos piden a las autoridades se tome en cuenta su opinión para lograr el control de la pandemia. Nosotros nos vamos a mantener desde el Observatorio Médico COVID-19 y desde la Junta Directiva del Colegio Médico, siempre haciendo un análisis crítico de las medidas que tome el Poder Ejecutivo, siendo propositivos permanentemente, esperando que en algún momento se tomen en cuenta nuestras propuestas. Los factores que proporcionarían un mejor control epidemiológico consisten en la vigilancia activa con el fin de localizar los casos de la enfermedad, luego la investigación de los nexos para conocer el nivel real de incidencia y finalmente el control del brote como factor principal para el manejo de la pandemia en el país. Cuarentena ayuda a contener, pero la vigilancia epidemiológica a nivel local y la acción a nivel local es lo importante. Eso significa que el indicador, si el gobierno está trabajando bien, es si hay vigilancia epidemiológica, va a contribuir a la bajada de la curva, aunada a la cuarentena principalmente de los viajeros y de la cuarentena voluntaria de las personas que tengan enfermedades crónicas. Una de las instituciones de salud para emitir reportes semanales sobre los avances de la enfermedad, con el fin de garantizar la eficiencia de las medidas. Debe fortalecerse la vigilancia epidemiológica, pero sobre todo utilizarla para la toma de decisiones, incorporando en el boletín epidemiológico semanal todo lo relacionado con los indicadores básicos del COVID-19. Solicitan que se dé a conocer la capacidad real instalada en los hospitales, su ubicación y el funcionamiento con la red de servicios de salud. Además, plantearon que es necesario restablecer los servicios de salud y estar preparados ante la proximidad de la época de lluvias, en la que se presenta alza en otros padecimientos. Con imágenes de Evet Ábalos, Carla Goches, Noticiero Hechos. Es momento de que hagamos una pausa comercial, pero ya regresamos con más de la cobertura informativa de Noticiero Hechos. En las últimas semanas, los ingresos de los comerciantes de pescado se han visto reducidas a causa de la cuarentena domiciliaria y las restricciones de movilidad. Ellos esperan que su situación mejore, de lo contrario, los ingresos no serán suficientes para sostener sus hogares. Es parte de su venta. A 7 la libra, a 7. Ana Gloria continúa trabajando en su puesto de mariscos en el mercado de Santa Tecla. La cuarentena ha reducido sus ventas, causando que lo poco que obtiene sea priorizado para la alimentación de su familia. Aquí bien calmado, mire, bien vacío todo, mire. Vienen unos 2 que 3 a comprar, pero aquí estamos esperando la bendición que Dios nos manda. Debido a que los pescadores no están trabajando con regularidad, hay menos producto que comercializar. Sumado a esto, las restricciones de movilidad. El panorama no es muy alentador para estos comerciantes, quienes han tratado de mantener los precios para no perder los pocos clientes que aún les quedan. La mayoría de barcos no están metiendo, es poco lo que está sacando. No es como normalmente, ahora traen la cantidad de venta, o es poco lo que están trayendo ahora. La tilapia vale 1.50, el caite vale $2 la libra. Hay lonja también de esta, de boca colorada que vale 4, la de tiburoncillo vale 4 y la de raya vale
$2 la libra. Estos vendedores esperan que su situación mejore y que gradualmente se apliquen medidas que les posibiliten tener más ingresos. De lo contrario, las ventas no serán suficientes para sostener sus hogares. Con imágenes de Juan Castellanos, Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Tenemos otras noticias en un pequeño resumen. Ante el aumento de casos de COVID-19 en el país, las municipalidades implementan sus propias medidas para contener la pandemia y evitar que más personas se contagien. En Apopa se implementaron trabajos de limpieza y desinfección en el mercado municipal, lugar que de lunes a domingo recibe a las personas que realizan las compras. Estamos desarrollando una mega jornada de limpieza en el mercado municipal de Apopa, que consiste en la limpieza de tragantes, de aguas residuales, fumigación, desinfección, lavado de pisos terminados. Nos vamos saliendo adelante con migajas, como dicen. ¿No han estado trabajando ninguno de sus hijos? No, si no hay trabajo. Más de 50 familias del Cantón San Francisco en Santa María Usulután se vieron en la obligación de colocar banderas blancas como señal de ayuda, luego que sus recursos para comprar alimentos se agotaron en medio de la cuarentena domiciliar implementada a raíz de la pandemia del nuevo coronavirus. San Miguel sigue apostándole a la reactivación de su economía local con la implementación del autoservicio en los mercados. Un nuevo espacio fue habilitado para la venta de frutas, verduras, carnes, entre otros productos. La idea de hacer negocio de esta forma surge en medio de la pandemia del nuevo coronavirus, con el fin de evitar aglomeraciones. Los ciudadanos pueden hacer las compras sin necesidad de bajarse de sus vehículos. Alitas, medallones, salchichas, chorizos, muslo, pierna. También tenemos alitas, todo lo que es producto agrícola, huevos también. Vendiendo un poquito de granos básicos, cosas de la higiene personal, y aquí estamos esperando que todos nos vengan a comprar acá al mercadito de la Vista Hermosa. Este modelo de negocio ha sido retomado por otros municipios del oriente del país. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos. Vamos ahora con las noticias empresariales. DINANT une esfuerzos por el bienestar y salud de las familias salvadoreñas. En esta ocasión, en apoyo a las acciones solidarias y humanitarias que realiza el gobierno central de El Salvador durante la presente pandemia de COVID-19. El donativo se realizó a favor de 10,000 familias salvadoreñas que carecen de lo básico y esencial en estos momentos de crisis. Dicha contribución contempla 6,700 litros de aceite Mazola y 6,000 unidades de jabón Roku. Durante más de 40 años te hemos acompañado en cada jornada de sol a sol. Por eso te decimos, adelante, cultivemos tus sueños. Protecno presenta. Saben, esta noche retomamos nuestra sección Hechos del Agro con el periodista Julio Guevara. En esta ocasión vamos a conocer que a pesar de la emergencia por el coronavirus, miles de campesinos continúan trabajando la tierra para garantizar cosechas de granos básicos, frutas y hortalizas. Agricultura versus pandemia. La nota que hemos preparado para este día, y es que los trabajadores de la tierra no están dispuestos a dejarse vencer por este temido virus. Estamos de regreso. Esto es Hechos del Agro. Es el panorama en la campiña salvadoreña. Aquí, el trabajo no se detiene. Al contrario, las jornadas están dobles, porque la época de siembra de maíz comenzó hace algunos días. En el cantón El Zunca de Izalco, Sonsonate, conocí a don Porfirio, señor de 81 años, que me aseguró sentirse orgulloso de ser agricultor, porque con su trabajo garantiza la producción de alimentos.
no podemos detener, así es, ¿sí? Porque comemos nosotros, nuestros hijos, y le damos comida a un pueblo. Pero este año no será como otros. Eso agregó don Porfirio, y vaya que tiene razón. Para la presente temporada de siembra, se trabaja bajo una amenaza: el impacto que podría provocar la pandemia del coronavirus. Emergencia que a estas personas las mantiene en zozobra. Amanecer con cifras nada alentadoras de casos confirmados a muchos los hace pensar lo peor. Sin embargo, han prometido no dejar de pisar estos terrenos, porque si se hace, ¿quién les garantizará comida? Uno lo hace con la fe que si vivimos, pues vamos a lograr lo que hemos sembrado, cultivado. Y si morimos, pues, como les repito, queda alguien, más de alguien queda y tiene que lograrlo. ¿Va? Lo cierto es que el trabajo agrícola está a todo vapor. Mientras unos piensan en granos básicos, otros le apuestan a las hortalizas, lo comprobamos en el cantón El Tigre de Zapotitán, La Libertad. Este grupo de personas trabaja en una área donde se espera recolectar berenjena en cuestión de varias semanas. Ve, aquí ni modo, aquí hay que trabajar para ayudarse, porque si no, quién sabe cómo los vaya. ¿Va? Sí, hombre. No, aquí la cosa es hacerle el ánimo mientras haya trabajo. No detenerse. No detenerse y buscar cómo protegerse, pues no salir, va a las calles, andar ahí. No es que solamente en el trabajo. Es la realidad de estas comunidades. No puede obviarse. El agro es fundamental para ellas. Por eso sostienen que no se detendrán. Además aseguran que no todo es negativo, porque la demanda de productos agrícolas está aumentando. Ha aumentado al 300 por 300. Ninguna mentira. Todo en este lugar, aquí el que tiene berenjena vende. Incluso hay, mi medio hermano está vendiendo hoja de huerta, porque y también chipilín, porque todo se necesita para todo, para complementar con todo. Esta es la vida del campo, de zonas rurales, donde hombres y mujeres lo dan todo, pensando en el mañana, en fechas donde sus producciones serán indispensables, luego de vivir la etapa dura por la emergencia del coronavirus. Y es que sin agricultor no hay comida, lo sabemos perfectamente. Hasta aquí la sección de este día, pero si Dios lo permite, estaremos todos los lunes en Hechos AM. Éxitos y bendiciones. Las empresas Vigo de Western Union, Viamérica, RIA y MoneyGram se unen al gobierno del presidente Bukele para que envíes a cero costo o con descuento remesas a El Salvador durante todo mayo. Consulta en las redes del Ministerio de Economía las modalidades de envío de cada empresa. Y desde mañana se van a reportar bajas y alzas en los precios de los combustibles. Por favor, preste atención. La gasolina especial va a incrementar hasta 15 centavos su costo por galón. La gasolina regular usted pagará hasta 13 centavos más, mientras que el diésel disminuye 6 centavos por galón. Estos precios van a estar vigentes hasta el 1 de junio. Es momento de una nueva pausa comercial. Ya volvemos. Los miembros de la Organización Mundial de la Salud instaron a que la futura vacuna contra el coronavirus sea un bien público y pidieron reformar la institución en su primera asamblea anual celebrada a distancia este lunes. Los miembros de la Organización Mundial de la Salud tuvieron el lunes su primera asamblea anual celebrada a distancia ante la pandemia del nuevo coronavirus. En el inicio de la reunión, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, criticó a los países que ignoraron las recomendaciones de la OMS y estimó que el mundo pagará un alto precio por llevar a cabo estrategias divergentes.
En consecuencia, el virus se expandió por todo el mundo y se dirige ahora hacia los países del sur, donde podría tener efectos aún más devastadores y corremos el riesgo de que haya nuevos picos y nuevas olas. Los miembros de la OMS instaron a que la futura vacuna contra el coronavirus sea un bien público y pidieron reformar la institución. El presidente de China, Xi Jinping, prometió además una ayuda multimillonaria para la lucha contra la pandemia. Me gustaría anunciar que China proporcionará $2.000 millones en 2 años para asistencia internacional, para apoyar a los países afectados por la pandemia, especialmente los países en desarrollo, para combatir el virus y reanudar el desarrollo social y económico. En el encuentro virtual también hubo críticas hacia la forma en la que la OMS gestionó la crisis, especialmente desde Estados Unidos. El secretario de Salud de ese país afirmó que la organización fracasó en obtener las informaciones que necesitaba el mundo y que su fracaso ha costado muchas vidas. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, defendió la labor de la organización, reiterando que hizo sonar rápidamente la alarma. De todas formas, afirmó que lanzará una evaluación independiente lo más pronto posible. Y tenemos información actualizada desde Ecuador con la periodista Adriana Peralta. Adriana, te escuchamos. ¿Qué tal, compañeros de la RNA? Queremos comentarles que según el último reporte del Ministerio de Salud Pública de Ecuador, en coordinación con el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, la cifra actual de contagiados por COVID-19 en nuestro territorio es de 33.582 personas, mientras que los decesos confirmados son 2.799. Aunque los fallecidos probables por esta afección son 1.667. También es importante que conozcan que, de acuerdo a las últimas declaraciones de la alcaldesa del puerto principal, Cintia Viteri, de Guayaquil, una de las ciudades más afectadas por este virus, ya se va a dar paso a un cambio de color en el semáforo, es decir, vamos a pasar a amarillo. Esto significa que se va a dar apertura a que los negocios, los comercios se reactiven, por supuesto, según algunas restricciones como tal, por ejemplo, manteniendo el toque de queda desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, y se van a realizar estrictos controles, también los protocolos de bioseguridad para que las personas puedan acudir a ciertos comercios manteniendo y respetando estas disposiciones y evitar la propagación del coronavirus. Cabe recalcar también que algunos otros cantones de la provincia del Guayas, donde se concentra la mayor cantidad de contagiados, ya han pasado también al color amarillo en el semáforo, como es Daule y también como es el cantón San Borondón, y asimismo en otras provincias como Los Ríos y también en la región interandina se está dando paso a este cambio para también reactivar la economía. Recordemos que es una crisis económica, social y sanitaria por el COVID-19. Este es el reporte desde RTS para la red de noticias Albavisión. Y en Río de Janeiro, Brasil, ya inició la carrera contrarreloj para encontrar camas de cuidados intensivos para los infectados de coronavirus. El recién inaugurado Hospital São José, que atiende a pacientes de COVID-19 exclusivamente, cuenta con 128 camas y este fin de semana ya estaba ocupado el 90% de las plazas y los pacientes siguen llegando. El hospital está localizado en la ciudad de Duque de Caxias, en el estado de Río de Janeiro, donde la mayoría de los hospitales que aceptan pacientes de COVID-19 se han quedado sin camas en las unidades de cuidados intensivos. Se creía que el jueves había 369 personas infectadas esperando a ser trasladadas a una de esas unidades, según el secretario de Salud del Estado. Está llegando gente de todas partes, dijo José Carlos de Oliveira, secretario de Salud de la ciudad de Duque de Caxias. São José está aceptando pacientes que no tenían plaza en otros hospitales que ya están a plena capacidad para atender los casos de la enfermedad. Más de 16.000 brasileños han muerto de la enfermedad hasta ahora, aunque muchos expertos dicen que probablemente la cifra sea considerablemente mayor porque no se hacen pruebas suficientes para identificar todos los casos. El presidente Jair Bolsonaro ha restado importancia a la pandemia y criticado a los alcaldes y gobernadores estatales que han impuesto cuarentenas. La mayoría de los enfermos de COVID-19 sufren síntomas leves o moderados como fiebre y tos. El riesgo de muerte es mayor para los ancianos y personas con otros problemas de salud, como diabetes o hipertensión. Tenemos todavía que hacer una pequeña pausa comercial, pero sigue con nosotros. Ya regresamos.
A continuación vamos a conocer las condiciones en las que se encuentran las personas en el Hospital Nacional San Rafael, ubicado en Santa Tecla, La Libertad. El Hospital San Rafael es uno de los designados para atender pacientes de COVID-19 en El Salvador. Como un ritual, el personal sanitario dedica hasta 40 minutos a prepararse con sus trajes protectores, guantes y mascarilla, además de sellar cualquier flanco con esparadrapos para evitar la filtración del virus. Pero atender a pacientes críticos y lidiar con constantes fallecimientos requiere también otro tipo de protección para ellos. Créanme que es bastante delicado y nosotros tenemos que tener mucha contención emocional cuando atendemos a pacientes que literalmente vienen ahogándose. Para la dirección del hospital, la clave para obtener mejores resultados en el día está en el manejo de emociones, sensaciones y miedos de pacientes, médicos y enfermeras. En algunos casos han requerido la atención de psiquiatras, quienes ya han ordenado psicoterapias o la administración de medicamentos. Pues es bastante tensa la situación que nosotros estamos viviendo, ya que estamos exponiendo nuestras vidas, pero creo que lo estamos haciendo con el mayor de los gustos porque estamos para nuestros pacientes. A pesar de que dejamos nuestra familia y todo en nuestras casas, estamos tratando de protegernos bastante para no llevarles la contaminación a ellos. El San Rafael ha atendido al menos 100 pacientes de COVID-19 que presentan estado de grave a crítico, con un personal médico y de servicios de 700 personas, muchos de ellos alojados en un hotel pagado por el gobierno para evitar ir a casa y contagiar a sus familias. Los equipos de salud están conscientes de algo importante. El paciente más peligroso no es el que está con ventilador, sino el que no tiene ningún síntoma, y a lo sumo pierde el olfato un par de días, pero es potencialmente infectante. El Salvador mantiene desde el 21 de marzo una cuarentena domiciliar obligatoria y acumula casi 1.500 casos de COVID-19 con unas 3 decenas de fallecidos. El Hospital San Rafael les dice... Muy bien, y así nos despedimos nosotros. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden nuestra cita el día de mañana. Les deseamos que descansen, que tengan una muy buena noche.